Muy bien. No toda ecuación va a ser exacta. Decíamos ayer, si no cumple la condición de Euler, lo que tenemos que hacer es buscar un factor integrante. Por lo tanto, una ecuación que no sea exacta, por ejemplo, si P de XY, diferencial de X, más Q de XY por diferencial de Y igual a 0 es no exacta, no exacta, ¿sí? Esto sobresale, ¿no? No exacta. Si es no exacta, se busca un factor integrante. ¿Cuándo es no exacta? Cuando la derivada parcial de P respecto de Y es distinto a la derivada parcial de Q respecto de X. ¿Correcto? En ese caso decimos que es no exacta. Buscamos un factor integrante. ¿De acuerdo? Ahora, ese factor integrante va a depender de X y inicialmente, pero presenta tres casos. O puede depender solo de X, solo de Y o de XY. En este caso, cuando decimos de XY depende de Z. Tres casos. Por lo tanto, en la ecuación que no es exacta, buscamos un factor integrante. Si esta ecuación 1 es no exacta, entonces se busca un factor integrante. Se busca un factor de integración, también llamado factor integrante. Factor de integración. ¿Ya? Un factor de integración. Ahora, ¿cuál es ese factor de integración? Mu igual a mu de x, y. Así, que depende de x, y. Que multiplicando la ecuación 1, la convierta en exacta. ¿Ya? Este factor integrante multiplicamos a la ecuación 1. Así la ecuación multiplican a la ecuación 1. Y tendríamos mu de x, y por P de x, y diferencial de x más mu de x, y por Q de x, y diferencial de y igual a 0. Entre comillas, ¿qué hace el factor integrante? Esta ecuación 2 ya es exacta. Automáticamente. Cuando identifican al factor integrante o factor de integración, automáticamente ya es una ecuación diferencial exacta. Por lo tanto, a este factor le llamamos m y a este segundo factor lo llamamos n. Obviamente que dependen de x y y. ¿Listo? Como la ecuación 2 ya es exacta, entonces acá indicamos que la derivada parcial de m respecto de y va a ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. ¿Listo? Ya está. Ahora, mu, les decía, va a presentarse tres casos. Que dependa de x, que dependa de y o que dependa de z. ¿Listo? Nuevamente, a partir de esta ecuación 2, que es exacta, y a partir de la condición de Euler, vamos a demostrar o se va a demostrar tres casos principales. ¿Cuál es el primer caso? Con la ecuación 2 y la condición de Euler, se nos va a presentar, les decía, tres casos. El caso número 1. El caso 1, cuando mu sea función solo de x. Cuando mu sea solo función de x. ¿Cómo vamos a hallar ese factor de integración? Con e elevado
a la f de x diferencial de x. Ese factor de integración que solo dependa de x, lo hallan con esta integración y exponencial. Pero reconozcamos acá, por favor, que en este caso f de x resulta f de x sí. La derivada de p, miren, la derivada de p respecto de y menos q respecto de x dividido entre q me va a dar una función que solo depende de x. La reemplazamos acá. Integramos e a ese resultado es mu de x. ¿Cuál va a ser el caso 2? En el caso que no dependa solo de x. Caso 2, cuando mu dependa de y, así, que dependa de y. ¿A qué va a ser igual su factor de integración? ¿Cómo la hallamos? A menos, ahí hay un signo negativo, menos f de y diferencial de y. Ahora, ¿cuándo nos va a dar f de y? A diferencia del primero, f de y va a ser igual a este cociente. Bien, a este cociente. P respecto de y menos q respecto de x, pero esta vez sobre p. Es decir, para definir si depende de x o depende de y, a la diferencia de p respecto de y menos q respecto de x, dividen entre q de la primera ecuación o p. Si al dividir entre q solo queda la variable x, entonces depende de x. Si al dividir entre p solo queda la variable y, es una función de y. Por lo tanto, mu depende de y. ¿Ya? Y finalmente vamos a un caso 3. A un caso 3. A un caso 3. Cuando mu dependa de z. Entonces, ¿qué característica va a tener ese caso 3? Cuando dependa de z. ¿Ya? Cuando dependa de z. Muy bien. Entonces, mu va a ser igual a mu de z. Y la integral es e a la integral de f de z diferencial de z. Pero acá vamos a tomar muy en cuenta qué va a ser igual a f de z. ¿Cómo vamos a hallar f de z? De eso se trata en este momento. F de z, fíjense, va a ser igual otra vez a un cociente. ¿Ya? Otra vez igual a un cociente. En el numerador va a ser la misma diferencia, p respecto de y menos q respecto de x. ¿Ya? A ver, ahora sí. Les decía que en el caso de f de z, acá sí va mejor. Miren, ¿qué va a estar presente arriba? La diferencia, les decía, de p respecto de y menos q respecto de x. Y miren, en los tres casos esa es la diferencia. P respecto de y menos q respecto de x. La diferencia está abajo, miren. Abajo es q, es este polinomio q, por la derivada de z respecto de x, menos p por p es este coeficiente, z respecto de y. Si esta división depende solo de z, entonces diríamos que mu depende de z. Repito otra vez. Si toda esta cociente depende solo de y, indicamos que mu depende de y. Y finalmente el principio, si esa diferencia entre q solo depende de x, diríamos que depende solo de x. ¿De acuerdo? Esos serían los tres casos con los cuales vamos a operar esta tarde. Y obviamente no son los únicos tres casos, por favor. No son los únicos tres casos. ¿Ya? Pero inicialmente analizamos esos tres. ¿Cómo se demuestra esos tres casos? A partir de la ecuación 2 y cumpliendo la condición de Euler. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Hay tres casos.
¿Estamos de acuerdo, jóvenes?